noches, hermanitos de Tierra Prometida, aquí con mi amada esposa, compartiendo un momento con ustedes, un espacio con ustedes de nuestra vida, de nuestra vivencia en Cristo Jesús, en nuestro caminar con el Señor, pero también en esa parte oscura también de nuestras vidas, esa parte difícil, ¿no? Esa parte donde en algún momento dejamos reinar al, a la oscuridad, al mal en nuestras familias. Cuando pensamos, esa parte donde pensamos que todo se había derrumbado y todo se había caído, hoy venimos a contarles parte de nuestra vida, de todas las luchas, las vicisitudes, pero sobre todo contarles la gloria de nuestro Señor Jesucristo en nuestra familia. Todo lo lindo y todo lo bello que ha sido haberlo encontrado a Él, de haber entendido nuestras equivocaciones, de haber aprendido a luchar por nuestra familia, por estos seres que amamos, por los seres que nos rodean, y haberle pedido a Dios que nos dé la sabiduría y sobre todo que nos enseñe a amar a ese ser que nos regaló, a esa esposa que nos dio, a esa amada esposa, y a las esposas también, para que Dios les dé el don de amar al esposo, de amar al amado y de poder vivir con ellos. Les presento a mi amada esposa María Victoria y queremos hacer una oración, pedir Espíritu Santo para que hoy nos acompañe nuestro Señor, que vive en nuestros corazones, que nos ilumine y nos llene de gracia y de Santo Espíritu. Queremos entregarnos a Él y entregar nuestra familia, entregar nuestras palabras, todo lo que vamos diciendo y haciendo en esta reunión. Que todo sea para la gloria del Señor, que nos llene de su Santo Espíritu, se glorifique en nosotros, nos santifique, nos llene de esperanza y que nuestra palabra, nuestro verbo, sea para gratificar los corazones de esos hombres luchadores, de estos hombres que se enfrentan a la batalla del mundo, esa batalla difícil, difícil pero no imposible, no imposible cuando se tiene al Señor, cuando se tiene al dador de vida, al Salvador. Pedimos, Señor, que nos ilumines, nos llenes de tu gracia y de tu Santo Espíritu, que glorifiques a esta familia y a todas las familias que están hoy reunidos con nosotros. Que hagas el milagro, Señor, el milagro de volver a unir familias, de santificarnos, de llenarnos de gracia y de sabiduría para enfrentar las batallas del mundo, las batallas del pecado, las batallas que nos desunen como familia. Te pedimos, Señor, que nos ilumines hoy y siempre en este caminar. Amén. Amén. Bueno, vamos a pedir la fuerza, invocar la fuerza del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspíranos en este momento, que seamos verdaderos instrumentos, siervos inútiles para el Señor. Que solo lo que salga de nuestra boca sea para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Que estas palabras, este testimonio sea para engrandecer la obra de Dios. Nosotros somos dos seres humanos y muy imperfectos, y Dios ha manifestado su perfección y ha logrado restaurar un hogar completamente en ruinas. Yo me presento, mi nombre es María Victoria Gómez, soy hija de un matrimonio, de una relación disfuncional, porque no fue un matrimonio, mi papá y mi mamá nunca se casaron. Fui criada por mis abuelos paternos, quienes me dieron mucho amor, pero siempre crecí con la ausencia de una madre que realmente no la reemplazan unos abuelos, por muy amorosos, por muy generosos, por muchas razones. El amor de una madre y el calor de una madre nunca es reemplazado con nada.
Desde los 7 meses fui a vivir a la casa con mis abuelos y desde ahí fue mi desarraigo total con mi madre hasta mucho tiempo después. Fui una niña muy consentida, muy mimada, muy amada. Crecí en medio de adultos ya grandes. Mi papá vino a convertirse más en un hermano que en mi padre, porque la figura paterna era mi abuelo. Eh, Crecí, mi educación fue con religiosa, dado que mi abuela era una mujer católica, muy católica, fervorosa, a quien le debo el amor a la Santísima Virgen, una mujer de Eucaristía diaria, y a ella le debo ese amor a la iglesia. Fui creciendo y en la medida que fui creciendo fueron pasando sucesos. A los 7 años, de 7 a 8 años, soy abusada sexualmente por el hijo de una vecina y eso me convierte en una mujer una niña tímida, muy frágil, bastante retraída. Sin embargo, nunca fui capaz de contar aquella situación. Así fui creciendo, tímida, retraída. Seguí mis estudios, cumplí mis 15 años, me hicieron fiesta, como todas las niñas en esa época. En eso fui muy consentida, nunca me faltó nada. A los 16 años me convierto en madre, eh, empiezo a sentir una situación de fracaso en mi vida muy dura, porque sentía que había roto todos los sueños de seguir adelante, de hacer una carrera, que eran mis ilusiones. Sin embargo, tomé la decisión, a pesar de que mi familia quiso que abortara, no lo hice y seguí luchando, estudiando y trabajando porque los privilegios que había obtenido, en ese momento habían sido ya perdidos. A mí me había convertido para mi familia en una mujer fracasada, completamente rota, en la que ningún hombre podía fijarse porque ya una mujer con un hijo ya no valía lo que para la sociedad y para el mundo era importante. Sin embargo, seguí viviendo, tratando de llevar una vida criando a mi hija. Eh, Seguí mi vida y al poco tiempo conozco a un hombre, cuando ya mi hija tenía 3 años, un hombre al cual primero se ganó el amor de mi hija. Me enamoro de ese hombre y ese hombre me propone matrimonio y a pesar de lo que los demás pensaban, de que no iba a ser nunca digna de un hombre que se quisiera casar conmigo, sí, Dios me mandó un hombre, un buen hombre que se enamoró de mi hija y de mí y me propuso matrimonio y me sacó de la casa como yo quería, casada con la bendición de Dios, porque también sentía que se lo debía a mis abuelos. Y así fue cuando el 11 de diciembre de 1993 me caso en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de la Virgencita de Guadalupe, y me caso y empiezo este caminar como esposa. Bueno, mi nombre es Alejandro Soto, tengo 59 años, nací en la ciudad de Bucaramanga, vengo de un hogar donde fui criado fuertemente, con mucha disciplina hasta los 12, 14 años, y a partir de los 14 años, cuando ya me volví supuestamente un hombre, se me empezaron a permitir ciertas ligerezas o posibilidades, ya podía tomar trago, ya podía llegar tarde, ya podía, ya podía tomar la vida de otra manera. Y, y empiezo mi vida desordenada. Yo pienso que desde esa época empecé a caminar por el camino que no era, ¿no? Aunque uno a veces no percibe eso y cree que las cosas son pasajeras, pero hoy por la sabiduría que nos regala el Espíritu Santo, sé que todo es un caminar. Y empecé a caminar por la senda y el camino equivocado. Ya era un muchacho que tomaba trago, ya era un muchacho que me dedicaba a la rumba. Eh, Me enamoré de una novia que creí que me iba a casar con ella.
Después de ese despecho, aún caigo más en el trago. Ya también involucro otras cositas aparte del trago y me vuelvo bastante desordenado. A raíz de eso, tengo un insuceso y un problema en otro país que me ocasiona perder la libertad durante 3 años. A los 3 años, a los 22 años de vida, regreso, 23 años, regreso a Colombia. Colombia y me voy para la ciudad de Cúcuta. Y, y Dios me tenía preparado una hermosa mujer en esa ciudad y tenía preparado un camino para mí. Después lo entendí y conocí a mi amada María Victoria, conocí a mi hija mayor y tomamos la decisión de casarnos. Y llega nuestro hijo Ricardo Andrés a- al año de casados, al ratico de casados. Ese vino de la China, no vino de París, vino más rapidito. Venía. Y nos casamos y después viene María Alejandra. Nos vamos a vivir a la ciudad de Venezuela, a Sí, Margarita, el país de- al país de Venezuela y vivimos en la isla Margarita. Estamos un año, año y medio por allá tratando de buscar la vida, de tratar de buscar un porvenir para la familia. Nos regresamos a Cúcuta y en Cúcuta montamos una serie de negocios. Montamos una discoteca, montamos un bar, un café Café. y, y empezó una vida nocturna, una vida aún de desorden, ¿no? Ya vivíamos un desorden familiar, un desorden en nuestra casa también, porque trabajamos tarde de la noche, eh, duramos, amanecíamos en los negocios que teníamos y tenemos una pérdida muy grande económica porque en esa época en la ciudad de Cúcuta habían problemas de paramilitarismo, habían problemas Orden público. sociales de orden público y uno de los negocios nos lo obligan a cerrar, la discoteca. Y a raíz de eso nos vamos a la ciudad de Neiva, fracasados económicamente, pero tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos 3 hijos en ese momento. Teníamos a Andreita, que es la mayor, a Ricardo Andrés y a la nanita. Y nos vamos para Neiva. Y en Neiva se presenta la oportunidad por medio de mi familia de conocer un segmento económico de nuestras vidas que era entrar a la industria petrolera. Y entramos a la industria petrolera, entro a la industria petrolera y empiezo a aprender un nuevo oficio. Empiezo a aprender a manejar los residuos en la industria y con eso empiezo a ganar unos contratos. Empezamos a tener éxito económico y a empezar a ganar contratos y a empezar a ganar dinero. Y en la ciudad de Neiva me traslado acá a Villavicencio. Me vengo para Villavicencio después de estar como 2 años en Neiva. Me vengo para Villavicencio y me gano 3 o 4 contratos en Villavicencio. Y empieza a haber mucho dinero. Yo dejo a mi familia en Neiva, yo me vengo para Villavo. Aquí en Villavo empiezo a tener amigas, aunque ya la había tenido en Neiva y ya había tenido una que otra en otros sitios. Pero aquí ya empiezo a tener una amiga, una mujer casada, eh, nada que mandaba por mi familia, nada que les decía que se viniera. Aunque no me creen todavía a estas alturas de la vida, había una escasez de vivienda para arriendo aquí tremendo en esa época. Esto es una zona petrolera, pero es la verdad. En esa época, esa es la verdad. Ella todavía se ríe, mi amada esposa todavía se ríe. Y me llegó de sorpresa. Cogió un camión, montó todas las cosas y se vino con el abuelito que fue el papá el que la crió. Y se vino con el abuelito, se vinieron los niños, se vinieron todos y llegaron en el camión aquí. Y aquí estamos. Yo vivía en un aparta estudio De soltero. de soltero. Tenía una vida de soltero. Ya había empezado a ganar dinero. Ya había empezado a llegar el dinero. Y llegó mi amada esposa con la familia aquí. Y pues acá, ese día precisamente habían desocupado unas poco de casas porque habían entregado un barrio a los petroleros de la zona. También es verdad, aunque parezca mentiras.
Y al otro día conseguimos casa y nos fuimos a vivir a una casa aquí en un barrio muy bueno. Y mis hijos y todos nos instalamos acá. Yo tenía un amante de turno, varias amigas. A partir del éxito económico empecé a tener aún más amigas y empecé a vivir, bueno, siempre había vivido relativamente así, aunque había tenido un espacio cuando conocí a mi amada al principio, pues de juicio, ¿no? 2, 3, 4 años, pero cuando empezó a haber dinero me juicié. Bueno, le llego de sorpresa porque ya sabía que las cosas estaban mal desde que estudiábamos en Neiva. Cuando llegué a Neiva, yo me empecé a dar cuenta de muchas situaciones. Empezaron los conflictos, los problemas, las peleas, los maltratos verbales. Él ya me decía que yo me estaba enloqueciendo, que yo era una loca, una celosa loca. Bueno, eso me hacía unas cosas que a veces yo pensaba que de verdad yo me sentía después culpable. Era tanto el poder que él tenía sobre mí y lo enamorada que me encontraba, o no era amor, sino era esa dependencia total que yo había convertido a mi esposo en mi todo, en mi Dios, en mi todo. Y pues yo había querido yo me casé con la ilusión de tener el hogar perfecto, de ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la más linda, la más sexy, mejor dicho, que mi esposo no tuviera que salir y que todo lo tuviera en la casa, porque eso es a lo que muchas veces nos dicen a que las mujeres debemos ser. Eso es lo que nos vende el mundo. Y yo pues viví en esa idea de ser la mujer siempre perfecta. Eh, ya vi muchas situaciones allá en Neiva y muchas mujeres me dijeron que sí, que efectivamente antes de que yo llegara allá, él hacía fiestas y desmanes con los empleados en la casa donde funcionaba la oficina. Sin embargo, pues nunca lo pude comprobar porque él siempre todo era mentira, todo bueno. Así pasó, tomé la decisión de venirme, me vine para acá y en la medida que, como él dice, y él iba creciendo profesionalmente y yo cada vez lo alentaba más porque como esposa mi deber era alentarlo. Yo me casé, aparte de enamorada, con una gran admiración hacia mi esposo, porque siempre fue un hombre al que todo se lo hace fácil. Mi esposo tiene una cualidad, una cosa tan bonita que a él alguien viene a decirle algo y para él todo es normal, sencillo, fácil. Él nunca le ve complicaciones a nada. Él todo lo hace ver como que, o sea, como que los demás somos los que nos encargamos de ponerle problemas a la vida, pero que la vida es tan fácil y tan sencilla que eso me hacía admirarlo muchísimo. Yo lo admiraba y lo admiro, pero en esa época para mí eso era maravilloso, aparte de que es un hombre encantador para hablar, es un hombre locuaz, es un hombre con una inteligencia en muchas cosas, entonces eso me encantaba de él. Y yo decía, pues imagínese, si eso es conmigo, ¿cómo era con todo ese montón de viejas y con plata? Entonces me vine y siguieron las cosas. Se tuvo que ir hacia otra zona de Colombia a hacer un contrato y efectivamente pues las mujeres empezaban a mandarme mensajes, me mandaban conversaciones, me mandaban una cosa. Bueno, yo decido empezar a trabajar acá por primera vez, soltarme de ese yugo y empiezo a trabajar y pues también me veían una mujer joven. Empezaron también los pretendientes a llegarme y entonces él, dándose cuenta como de esa situación, eso es como cuando el niño hablan del triciclo viejo. Ustedes saben la historia del triciclo viejo, que los niños siempre tienen un juguete, un triciclo viejo que lo tienen allá arrumado, pero viene otro niño a la casa y viene y va y lo coja y ahí sí se viene corriendo a quitarles el triciclo. La misma historia. Apenas vio que empecé a trabajar y que por ahí estaban acechando, se vino para acá. Entonces él tenía una facilidad y un convencimiento, me convencía, mejor dicho, él me bajaba la luna, las estrellas, y yo otra vez volvía y caía y volvía. Sin embargo, fue una época muy dura porque eh, yo lo maltraté muchas veces. Es más, mi Dios ha sido tan maravilloso, tan grande, que nos ha permitido como volver a pasar, a volver a caminar esos pasos.
y volvimos a esta ciudad después de 20 años. Y a Neiva también, Sí, y a Neiva también estuvimos por y cuestiones a Cúcuta. de los retiros que nos han invitado. Entonces hemos empezado como a volver a caminar esos sitios, esos lugares donde estuvimos en nuestras peores crisis, en nuestros peores momentos. Y uno empieza como otra vez, pero no ya con dolor, porque ya no está ese dolor, ¿sí? Y empieza uno a recapitulizar toda la historia, me enredé, a hacer ese retroceso y a retroalimentarse y decir, "Uy, yo dije, yo hice, yo dije, yo hice", sí, todas esas cosas porque el Espíritu Santo empieza a recordarte también y a decir, tú también te equivocaste, tú también dijiste esto, tú también lo ofendiste, todas esas cosas, porque cuando ya estamos con Dios en el corazón, uno empieza a darse cuenta de que uno también pecó y hizo cosas indebidas. Entonces les cuento que empecé a recordar esa época y me acuerdo de una vez una pelea que terrible en esa casa, vivíamos en una casa preciosa y me acuerdo que nos salimos ahí como al frente es como una finca que era un parqueadero ahí grande y yo empecé a maltratarlo y a decirle que se creía y a decirle palabras feas, hirientes y de todo. Yo decía, Dios mío, qué feo, hasta dónde uno llega, pero es el dolor y así muchas cosas. También les confieso que, mire, he ido al centro de acá, de esta ciudad ahora, y camino y no me encuentro. Yo digo, yo alguna vez estuve acá, o sea, todo es como para mí tan nuevo. Y hace poco mi hija menor me dijo, mami, te voy a decir algo. ¿Sabes por qué? Porque tú vivías con nosotros y nosotros pues ocupábamos todo tu tiempo. Y segundo, tú vivías con tanta amargura en tu corazón. Imagínense, era la niña menor de nosotros y ella percibía y sentía toda esa amargura y ese dolor mío. Bueno, sigamos la historia. Bueno, Después de eso, déjame terminar. Yo aquí pasé unos momentos muy críticos con él hasta el punto de que supe que tenía un amante acá que se había traído de la otra ciudad donde él estaba trabajando. Una sobrina mía se entera de esa situación y me dice, ay tía, mi tío está por acá en este lado. Y supuestamente él estaba en un campo. en un campo con todos los empleados y había salido desde temprano. Y yo, ¿cómo así? Sí, la camioneta la vi, yo pasé para el colegio, en la ruta del colegio, y vi la camioneta ahí. Y varias veces la he visto ahí, tía, en ese conjunto. Y yo, ok. ¿Dónde es el conjunto? Me vine para el conjunto. Empecé a tocar la puerta, no me abría, no me abría, no me abría. Entonces me retiré, empecé a mirar la casa desde lejos. Y yo veo que en una habitación decía Alejandro y todo. Yo dije, uy, Dios mío, ¿y esto qué es? Mejor dicho, hasta cuarto le tienen con nombre. Me voy para donde una vecina y le digo a la vecina, señora, yo quisiera saber, ¿usted conoce a este señor? Ah, él viene en una camioneta. Y me dijo, sí, claro. Él viene allá a la casa y allá al lado de una muchacha que es la que él, me dijo, la novia, yo no sé qué, me dijo, no, porque yo soy la esposa. Ah, bueno, sí, señora, él viene y se la pasa ahí metido, él se la pasa ahí metido. Ahí está ahorita. Y yo, entonces lo llamo y le digo, mire, estoy acá y mejor dicho, y el señor estaba allá adentro, arriba. ¿No estaba arriba? Entonces, ¿dónde estaba? No me Ya dice. me había ido. ¿Ya te había volado? Ah, bueno, ya se había volado el señor. Y lo llamo y lo interpelo y me voy para la casa porque él no llegaba ahí y llega y ahora él les cuenta todo el suceso. Bueno, indudablemente, en la medida que empezaron a existir el factor económico, pues el desorden aumentó. Había plata y con plata podía conseguir lo que fuera, manipulaba lo que fuera. Un hombre usaba los dones que mi Dios me había regalado precisamente para manipular. Me voy para Barranca Bermeja, bueno, eso que pasó aquí en Villavicencio, una muchacha que traje del Magdalena Medio. Ese día tuvimos una discusión, una pelea con mi esposa. Y bueno, yo la mandé de nuevo de regreso para su pueblo. Después me voy para Barranca y en Barranca me gano más o menos 5 o 6 contratos y las cosas se pusieron muy bien en la parte económica. Y traslado a mi familia para Bucaramanga. Primera vez que sí, nos vamos para Bucaramanga, se van para Bucaramanga. Pero yo ya llevaba como un año largo en Barranca y en Barranca toda mujer que entraba a mi oficina,
toda mujer que entraba a mi oficina tenía que acostarse conmigo. Y se acostaba conmigo desde la secretaria, que tuve una relación con ella, eh, y todas las que llegaban. Ese era mi modo de vivir, ese era mi modo de ser. Y yo había tomado la decisión supuestamente de ser feliz. Yo debería ser feliz, ya era un hombre que tenía un éxito económico, ya veía el dinero, tenía muy buenos contratos en una industria como la del petróleo. Y yo decía, yo tengo que ser feliz, yo merezco ser feliz, yo voy a ser feliz, pero yo tengo que ser feliz viviendo mi vida fuera de mi casa, yo tengo que ser un hombre exitoso. Y el éxito yo lo medía, era el hombre que tenía una esposa, pero que podía tener un amante porque era un hombre económicamente muy bien y que podía vivir la vida con su felicidad. A esa manera, tenía, la secretaria era mi amante, eh, la HSQ, la encargada de la higiene y seguridad era mi amante, todas las que llegaban ahí. Después de eso, me voy para Perú a traer unas máquinas de una tecnología que fui creando, una nueva tecnología, y me fui para Perú y allá en Perú conocí a una muchacha que trabajaba en un bar y la muchacha era de Bucaramanga, yo soy de Bucaramanga. Entonces me dijeron, mire, su paisana y la conocí. Y conociendo a esa muchacha me pidió el favor de que le entregara unas cosas a la mamá en Bucaramanga. Le traje las cosas a la mamá, yo tenía que volver al Perú, entonces me pidieron el favor, me invitaron a almorzar, fui a almorzar y me pidieron el favor que fuera y le entregara, le llevara otras cosas a la muchacha. Yo fui y le llevé esas cosas, tuve una relación con ella allá en Perú y le propuse, la muchacha querida, le dije, ¿sabe qué? Vámonos a vivir a Colombia. Yo le invito a que se vaya otra vez a vivir a Colombia, yo le pago a usted una vivienda, quiere estudiar, estudie, yo le doy dinero para que le pase a su familia y cuando yo la llame viene y yo estoy con usted cuando yo sienta la necesidad, usted me cumple. Es lo único que le voy a pedir, es la única condición que le voy a poner, que me cumpla cuando yo la necesite. Y así fue, me la traje para Colombia, ella llegó a los meses a Colombia, la instalé en Bogotá, ella sube en su apartamento y yo tenía mi apartamento de soltero en Bogotá. Y empezó una relación bastante rara, bastante complicada. Y en esa relación yo no volví a tener relaciones con ella, pero sin embargo perdí toda mi tranquilidad. Era un hombre que no dormía, que salía en las noches a buscar a esa muchacha, a dar vueltas cerca a la casa de ella en la camioneta. Tenía bastantes problemas mentales. Decía yo en ese momento no me hallaba. Empecé a odiar a mi mujer, empecé a odiarla, realmente a odiarla. Me fastidiaba todo lo que tuviera que ver con mi casa. Dejé de ir, ya no iba sino una o dos veces al año, tres máximo. Iba porque eran fiestas ya muy rigurosas. Dejé de ver a mis hijos, me alejé totalmente de mi hogar. Y yo usaba mi inteligencia cuando tenía discusiones con mi esposa delante de mis hijos, ya mis hijos mucho más grandes. Y yo cada vez que tenía discusiones llevaba a mi esposa a cierto límite que se viera desquiciada, que se viera como una loca. Y yo los volteaba después y les decía así, ve, tu mamá está loca, su mamá es insoportable, con su mamá no me puede vivir, es una mujer que me tiene loco, me tiene desesperado. Yo soy un hombre que no hago sino trabajar, yo también tengo derecho a tener una vida. Yo no puedo vivir con una mujer así. Yo tenía todos los pretextos, yo tenía todas las posibilidades, yo tenía todo cuadrado. Sin embargo, en esa relación con esa muchacha las cosas no me funcionaban. En otra relación, porque yo tenía muchas amigas, no solo esa. Yo salía con muchísimas mujeres. Tenía un apartamento de soltero que nunca llevé a mi esposa allá. Le tenía prohibido no, pero tácitamente nunca la llevé. Nunca fui invitada allá porque ese apartamento era el apartamento donde yo era soltero. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía hogar. Era un hombre que estaba buscando la felicidad. Y con una muchacha ese día, esa muchacha me dijo, oiga, pero yo a usted lo veo raro.
¿qué es lo que le está pasando? Usted le deben estar haciendo algo. Yo le dije, ¿qué me pueden estar haciendo? Dijo, no, pues no sé, pero yo tengo una persona muy especial que le puede averiguar, que nos puede decir si pasa algo. Yo le di mis datos y llamó a la persona y la persona al otro día o a los 2 días la muchacha vuelve y la señora llama y me dice, sí, a usted le están haciendo brujería y le está haciendo brujería a la gente con la que sale, la muchacha. Y en especial la que le hace brujería es la mamá de la muchacha. Yo me indigné porque para mí la mamá de la muchacha era una señora perfecta, me parecía perfecta. Y bueno, yo llego y le digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer ante ese suceso? Me dijo, no, pues usted irá, ¿qué quiere hacer? Yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. ¿Cuánto me vale que usted me traiga a la mamá y a esa muchacha arrodillados aquí? Que los ponga arrodillados acá, que tengan que pedirme perdón por todo lo que me están haciendo. Dígame cuánto necesita, qué necesita. Y me dice, no, pues yo necesito hacer infinidad de cosas, inclusive hasta misas negras, inclusive muchísimas cosas. Y yo empecé a darle dinero, yo la metí en mi nómina y le dije, de aquí en adelante usted va a tener un salario, pero todas las semanas va a tener 1, 2, 3 millones de pesos para que gaste en lo que tenga que ser. Yo sentía angustia cuando llegaba el fin de mes para mandarle plata a esa muchacha, para mí eso era como algo que no podía faltar. Y ese odio por mi familia era muy grande, muy grande. El odio por mi amada esposa era, la verdad, la repudiaba, sentía mucho fastidio por ella. Y mientras yo vivía eso, ella vivía su propio calvario, ¿no? Mi esposo, las pocas veces que iba a la casa, decía que él sentía que el estómago se le inflamaba. Si tomaba agua, se le inflamaba el estómago. Si comía algo, se le inflamaba el estómago. Todo le causaba, le hacía daño. Y en la misma tónica que él estaba, yo empecé también a sentir lo mismo. Empecé a sentir también mucho fastidio y repulsión por mi esposo. Yo también me fui alejando hasta el punto de que un día ya tomé la decisión y le saqué todas las cosas de la casa y le dije, sí, hasta aquí llegamos, no, esto ya no va para ningún lado. Yo creo que cada uno coja por su lado y efectivamente yo tomé la decisión también de hacer mi vida aparte. En ese caminar, en ese tiempo, una vez mi hermana vivía en Bogotá y él tenía mucho contacto con ella porque ella vendía perfumes y cosas y se veían y bueno. Es más, él una vez la buscó para que le ayudara a cambiar la ropa y empezar a cambiar su forma de vestir. Él quería ser mucho más joven, más. Y pues ella me contaba, me decía, mire hermana, yo no sé, pero yo a Alejo lo noto raro. ¿Usted no creerá que a él le están haciendo algo? Yo le decía, pues si le están haciendo algo, eso no es mi problema. No, hermana, le está raro, es que hacer estas cosas, le mostraba las fotos de las muchachas con las que salía, decía, pero me parece increíble que él haga eso conmigo. Yo le dije, eso no le pare bola. Al poco tiempo, un empleado de él muy cercano, fue un día, llegó en la noche al apartamento y me dijo, señora Victoria, su señor muy serio, me dijo, señora Victoria, yo necesito hablar con usted. Yo le dije, bueno, dígame de qué será lo que pasa. Entonces me dice, mire, mi jefe se encuentra, yo sé que mi jefe está mal, eh, ha cambiado muchísimo, a él le está pasando algo, nosotros creemos que a él le están haciendo brujería. Yo le dije, mire, señor Eduardo, yo la verdad lo que le digo es que cada cual se merece lo que se busca. Yo no quiero saber nada, si le están haciendo, si no le están haciendo. Yo no tengo nada que ver, yo ya no vivo con él, ya tomamos una decisión y yo no puedo hacer nada por él. Nada, ¿qué puedo hacer yo por él? Yo le digo que vaya donde que él a mí no me va a escuchar y yo tampoco tengo intenciones de que me escuche. Y nos fuimos alejando, nos fuimos alejando, nos fuimos alejando. Yo empecé mi vida, eh, él no me volvió a llamar, escasamente nos llamábamos por cosas muy puntuales, cosas que si me mandaba la plata, que si eso, que si aquello, pero el contacto ya era muy poco. Pero sin embargo, yo me sentía vacía, yo tenía momentos muy duros porque era como una montaña rusa. A veces
me levantaba con un ánimo de comerme el mundo y decir, sí, yo me lo merezco todo, yo también quiero ser feliz, yo soy una mujer joven, mis hijos me decían, sobre todo la hija menor, me decía, mami, que yo no quiero que te estés con mi papá, por favor, consíguete un novio, busca, ella me visitaba, yo le decía, pero hija, sí, mami, no pierdas más el tiempo, tú eres una mujer linda, y así eran las cosas y yo decía, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Y otros días no me quería ni levantar de la cama, yo no me bañaba, no quería comer, vivía llorando, escuchando música, mejor dicho, nunca fui tomadora ni lo seré, pero me ponía como a desgarrarme, a darme látigo y látigo y látigo y así. Un día me llamó, no sé por qué me llamó, y empezó y tuvimos una pelea bastante fuerte donde él fue muy grosero conmigo, lo que nunca había hecho en tantos años. Ese día se descargó y todo ese veneno y todo ese odio que sentía lo desfogó y me lo dijo. Y para ese momento ya mis dos hijas ya prácticamente estaban casadas, ya tenían cada una hijos, ya éramos abuelos los dos. Entonces prácticamente solo vivía con mi hijo, vivía en un apartamento de 3 pisos, grandísimo. Y ese día se habían ido todos y me había quedado sola. Y bajé al cuarto de mis hijos, al 11.º piso, y tomé la decisión de lanzarme y de suicidarme. Pero Dios, como siempre, mandando a sus ángeles, llegó nuestro hijo y abrió la puerta. Y me dijo, mamá, me pegó un grito y yo sentí algo terrible en el corazón de ver esa cara que nunca me cansaré de pedirle perdón a Dios. Y me dijo, mamá, ¿qué vas a hacer? Yo lo volteé a ver, lo abracé, le dije, perdóname, hijo, perdóname, por Dios, perdóname. Y me subí a mi cuarto, yo tenía un altarcito, más por decoración que por fe, y me lancé al piso a clamarle a Dios, a suplicar, a pedirle perdón, a decirle que ya no quería seguir sintiendo eso, que me arrancara ese sentimiento que tenía, esas ganas de autodestruirme, de lastimarme. Y mi hijo me lleva donde la mamá de un compañero del colegio, una mujer muy, muy creyente, y me invita a Eucaristía, una Eucaristía con los jesuitas. Fui a esa Eucaristía un domingo a las 7 de la noche y esa Eucaristía para mí fue una cosa impresionante. Sentí tantas cosas, tanto deseo de empezar a buscar de Dios. Esta señora me busca una cita con el sacerdote que dio esa hermosa Eucaristía. Le cuento toda la historia de ese sacerdote maravilloso y él me abraza y me dice, hija, hermana, quiero que sepas que esto es una lucha, esto es una batalla. Yo decía, pero ¿cómo así, padre? Yo no entiendo. Y me dice, sí, esto es una batalla y esa batalla solo se logra de rodillas. Así que a doblar rodilla, mijita, porque lo que viene es fuerte. Usted tiene que orar por su esposo, es su obligación, porque lo que le está pasando a su esposo es del demonio, es el diablo. Entró el diablo. Usted tiene que orar porque usted es la que tiene que sacarlo de ahí. Usted es la única que puede hacer eso. Yo le decía, pero padre, ¿cómo voy a hacer eso? Doblar rodilla, vamos a doblar rodilla. Y él me da su contacto por teléfono y él estaba pendiente de mí y ore y ore y ore. Y yo sentía tanta vergüenza porque todo el mundo me decía que yo, ¿qué esperaba de este hombre, de ese hombre? De tantas cosas que me había hecho, perdiendo mi dignidad de mujer, de tantas cosas, tantas humillaciones y de todo, y yo callada, yo no le contaba a nadie, yo me encerraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y el Señor me ponía a las 2:50 de la mañana todos los días. Yo abría mis ojos y yo decía, ¿pero por qué? Y yo decía, ¿pero qué pasa? Yo no hacía nada. Y un día me llega
la coronilla de la Divina Misericordia. Y empieza esa mujer, empiezo yo con ese fervor a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, a la Eucaristía, a orar, a orar. A los pocos meses, un día, un domingo me llama y no esperaba la llamada. Yo dije, ¿qué pasaría? Yo, aló, me dice, hola. Y yo, hola. Y le dije, ¿dónde anda? Pues pensé, de pronto será que se vino para Bucaramanga y quiere venir a la casa. Me dijo, no, estoy aquí en Bogotá. Yo le dije, ah, ¿y qué hace? Y me dice, estoy en la puerta de la iglesia. Y yo, ¿qué? Y mi corazón brincaba. Yo decía, ¿cómo? Y sí, estoy en la puerta de la iglesia. Yo le dije, ¿y en la puerta de la iglesia haciendo qué? Me dijo, no, sentí ganas como de venir aquí a la Eucaristía, a misa. Yo dije, ¿esto qué está pasando? Yo, Dios mío. Y yo, bendito, y yo empecé, seguí llorando, 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 llorando. Una amiga me llama un día y me dice que se va a casar y que ella quiere que yo sea la madrina. Y nadie sabía por todas las cosas que estábamos pasando, que estábamos separados, que si él quería también ser el padrino. Y yo le dije, pues yo no sé, porque es que como a mí me daba pena decir todo lo que estaba pasando. Y le voy a preguntarle, ve, pero es que como él se la pasa ahora viajando tanto, no sé. Y lo llamo y le digo, mire, nos quieren que seamos padrinos. Y él acepta y viene a Bucaramanga. Tenemos una conversación y él me convence, me dice que empecemos de nuevo, que le dé otra oportunidad. Yo decía, sí, esto es Dios. Y efectivamente Dios nos estaba acercando, aunque él no tenía ni idea de qué estaba pasando y me dice que nos fuéramos a vivir a Barranquilla, que empezáramos una vida nueva y que no sé qué. Yo, bueno, y yo volví y caí. Me fui para Barranquilla y dele, y yo espere y espere y espere, y él me daba largas y no entregaba, ya había entregado el apartamento en Bogotá, se había venido para Bucaramanga, yo, bueno, y yo en medio de mis cosas, un día, uno bruto y de verdad ignorante, una señora me dice que al el edificio de al frente donde vivíamos había una señora que hablaba con los ángeles y que no sé qué, y que era muy, ella sabía cosas y bueno, y me voy yo para donde la tal señora de los ángeles. La señora de los ángeles llega y me dice que sí, que mi esposo tenía una mujer, que tenía una niña, esa era su amante, que él estaba muy aferrado a ella, que estaba enamorado de ella y que no sé qué. Entonces yo lo llamo a él y le digo, mire, yo sé que usted tiene otra persona y hasta que tiene una hija y no sé qué, pero él siempre me negaba. Y efectivamente al poco tiempo, mi Dios me iba mostrando, en la medida yo me iba enterando. Un día la pude encontrar a la muchacha por el Facebook. Yo le reclamo a él y le digo, mire, usted es esta mujer, no sé qué. Él me dice que no, cierra el Facebook, se indigna, así de todo, todo lo que me hace. Y viene la época de diciembre, llega a Barranquilla. Yo había invitado a mi papá a pasar las fiestas con nosotros, pero el 31 sí las teníamos que pasar en Bucaramanga porque nuestros hijos estaban allá. Pues las familias de ellos estaban allá y nos fuimos para allá. Una reunión del Y colegio. había una reunión del colegio de él y él con toda su cosa, él estaba tomando medicamento psiquiátrico porque estaba teniendo episodios de pánico. Entonces estaba tomando medicamentos con todas las situaciones que vivía. Y ese día se tomó como 2 whiskies Dos y whisky, no, me sí, emborraché. bueno, te emborrachaste y él se perdió. Y yo le vi la clave del celular. Yo, antes en Barranquilla, yo había hablado, había tenido una conversación con mi señor. Le dije, mira, mi señor lindo, yo te voy a hacer una promesa y yo quiero que tú me la cumplas. Yo voy a cumplírtela hasta el final. Si tú me muestras qué tengo que hacer, si yo estoy pidiéndote algo que tú no quieres para mí, si tú quieres, ese hombre no es para mí, yo estoy ahí insistiéndote de caprichoso, yo te prometo que me convierto en una mujer sin volver a pensar en volver a tener una relación.
completamente me entrego a ti, Señor. Nada de pensar en volver a casarme, de tener ninguna pareja, solo para ti. Yo te entrego eso a ti, Señor. Pero yo quiero que tú me des una certeza y que me digas ya para que no puedas, para que yo pueda estar tranquila. Nos fuimos para Bucaramanga, llegamos a la tal fiesta, la reunión, se tomó los tragos, no sé qué. Él perdido ahí con su cosa, lo llamaba una persona y él rechazaba, rechazaba. Yo le decía, ¿quién es? No, un tipo de la región de Planas, de por allá, que necesita trabajo y que no sé qué. Yo, bueno. Pero él seguía. En un momento yo veo que él le escribe al señor de la región de Planas, preciosa, estoy con mis hijos, en un rato te llamo. Yo dije, bueno, dejamos así. Vuelvo y ella vuelve y lo llama, entonces ahora te llamo que estoy ocupado, no sé qué. Entonces ya yo le vi la clave del teléfono, que era una clave larguísima. Y yo, esperemos que llegue al hotel, el señor yo creo que se queda profundo ahorita. Y efectivamente llegó, yo tomé el teléfono, revisé el celular, la señorita, yo le había puesto la foto de los dos ahí en la fiesta, la puse ahí en el teléfono de él, entonces ella le reclama y le dice que qué foto, y le es cierto que linda la foto, y la muchacha empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, y el señor no borraba las conversaciones nunca, y empiezo a ver y 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 a ver. Y después de la muchacha, pues me doy cuenta que es una relación de mucho tiempo, de todo lo que pasaba entre ellos, bueno, y no solo era ella, eran otras, y bueno, pero yo estaba tan tranquila en ese momento, yo no lloré, yo me levanté con toda mi fuerza y de todo, yo me paro, estábamos en un hotel porque no vivíamos allá, y dije, bueno, no hay nada que hacer, aquí Dios ha sido clarísimo y contestó. Yo me levanto y eso sí, no me voy sin que él sepa que yo ya sé todas las cosas y lo despierto, le digo, mi amigo, hasta aquí llegamos, si te vi, no me acuerdo. Entonces él se le quitó la borrachera, el efecto de las pastillas y yo me fui para otro lado. Les aviso a mis hijos, les explico toda la situación y les digo que estén tranquilos, que yo estoy muy tranquila, que Dios está conmigo y definitivamente Dios estaba conmigo. Yo busco a una amiga que había pasado por una situación similar y se iba a separar de su esposo. Ella ya había hablado con el abogado y todo, entonces yo hablé con el abogado y le dije, mire, es esto, esto y esto, mi esposo es un hombre supremamente habilidoso. Y en este momento mi esposo está desarrollando un proceso en el cual nosotros le hemos invertido todo el patrimonio y la vida, esta vida y la otra. Yo necesito saber qué tengo que hacer porque yo no me quiero quedar. No es por mí, es por mis hijos, es el patrimonio de mis hijos. Me dijo, pues empecemos porque usted me dio un poder. Entonces yo, listo, vamos a hacer. Él hizo el poder, ¿no? Y me lo entregó. Me dijo, entonces llamémoslo para que él diga, no, él no va a venir. Sin embargo, lo llamo y le digo, vaya firme, encuéntrese con este abogado. No, no, antes de, quiero que hablemos, reunámonos y hablemos. Bueno, mi hijo me dice, mamá, ojo con mi papá es un hombre muy inteligente, no se vaya a dejar enredar con mi papá, dígale que arregle por las buenas con mi papá, mamá, y las hijas también, mamá, mire, mami, tanto nadar para ahogarse en la orilla, me decían, y yo le, pero hijo, yo no voy a seguir con su papá, mami, por favor, por lo menos para saber qué está haciendo mi papá, no sea inteligente, me decían, por favor. Bueno, me citó en un centro comercial, eso, yo le llegué con el poder para que me lo firmara, entonces me dijo, no, yo no quiero firmar eso. Ahora sí cuento. Bueno, después de que mi esposa se da cuenta, yo tenía algo claro y lo tenía muy claro que como fuera, yo salía del problema. Porque al final, pues yo manejaba la plata y yo siempre tenía el concepto de que el dinero era lo importante. Y al final, pues tendrán que llegar al ladito y mi plan era, ya que me habían pillado, calmar las aguas, calmar, calmar la muchacha, calmar a mi esposa, calmar toda la situación y seguir como estaba. Mirar a ver cómo podía organizar para que seguir haciendo las cosas como estaban. Entonces mi esposa me cita, yo le acepto lo que ella quiera y me dicen que haga un retiro de 3 días, medio de risa. Yo pensé para mis adentro, ¿y qué puede pasar en 3 días? Nada puede pasar en 3 días. Pero si quieren, yo hago el retiro, eso fue tanta joda es. Yo había ido a retiros cuando estudiaba en el colegio. Bueno,
Entonces me escribieron en el retiro, ya todo listo, nos fuimos para Barranquilla. Estando en Barranquilla me empiezan a llamar porque ya ese viernes era el retiro. Entonces yo cuando empiezo veo que me están llamando, le digo, bueno, pero pues, yo estoy en Barranquilla, yo no voy a ir a Bucaramanga, yo no voy a ir a ningún retiro, que voy a ir yo a esa joda. Ya habían pagado el retiro y todo, era en Bucaramanga. Y no fui. Y cuando yo veo que todos se ponen otra vez bravos, mi esposo otra vez se pone mal genio, mis hijos, todo, y yo digo, ah. Entonces yo escribo en el grupo y digo, no, imagine que mi mujer se, El porque grupo del colegio. todos supieron los del colegio, porque la borrachera fue en esa fiesta, que tenía problemas. Y dijeron, oiga, ¿y de qué era el retiro? Yo le dije, una joda de Maús, algo así. ¿Y usted quiere ir? Ya me habían dicho que habían 2 retiros en el año. Y Era ya difícil. había pasado uno, pues el otro tenía que ser mínimo dentro de 6 meses. Yo dije, sí, yo quiero ir. Dijo, bueno, mándeme la plata que esta semana hay uno. Yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Eso no es cada 6 meses? Dijo, no, pero hay en una iglesia que eso, hay otra iglesia que también hace y esta de fin de semana hay uno. Listo, yo mandé la plata, me fui con mi esposa, con Ricardo, nos fuimos los tres y nos fuimos para Bucaramanga otra vez, para el retiro. Llegamos a un hotel y de ahí pasamos a La Turena, a la casa de retiros. Yo me acuerdo que mi hijo me llevó y él frenó la camioneta, él me deja y frena y se va despacio y yo me quedo en la puerta y yo veo que él frena y se queda mirándome por el retrovisor. Hoy entiendo la angustia de mi hijo. Mi hijo miraba a ver si su papá iba a entrar o no. ¿No? Yo cogí, llamé al amante, llamé a la bruja, y le dije, los calmé, le dije, me voy a meter voy a estar 3 días en un retiro, le dije a la empleada que tenía. Así que no se preocupe, yo salgo el lunes, pero trabaje todo el fin de semana para que esto se normalice. Trabaje a mi esposa, trabaje lo que tenga que hacer, haga lo que tenga que hacer. A la muchacha la llamé, le dije, no, me voy para una zona montañosa aquí, que es en un departamento donde tiene bastantes problemas de orden público. Le dije, tengo que pagar el teléfono y no voy a estar en contacto estos 3 días. Entro el viernes y no hago absolutamente nada en el retiro, nada, nada. No hago nada porque el retiro entre a mi corazón, ni porque Jesús, ni porque nada. Yo solo escuchaba y decía, uy, qué payasada esto, mire cómo llora ese tipo, mire cómo abraza el otro. Nah, es donde me metí yo. Esto sí es de verdad una obra de teatro bien hecha. Mire estos, no, mire este tipo cómo abraza al otro y cómo llora. Nah, esto no puede ser cierto que yo esté sentado acá. Y no hice nada, 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 nada. El domingo en la tarde ya se acabó el retiro y íbamos para afuera. Y todo muy chévere, así. Yo me sentía contento, había tenido nuevos amigos y una experiencia diferente. Íbamos saliendo cantando para la iglesia y yo entro a la iglesia y veo a mi esposa, a mi hijo y a mi nieto mayor. Y siento como si me dieran un golpe, como si me hubieran dado un golpe, como hoy sé que me caí del caballo, guardando las proporciones, lógicamente. Sentí un golpe tan tremendo y me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y sentí unas ganas de orar, de pedirle a Dios que me perdonara, de pedirle a mi amada esposa y a mi familia que me perdonara, que empecé a sentir mucho dolor, mucho dolor, pero no lo entendía. Yo no entendía qué pasaba. Al otro día yo me levanté y empecé a hacer el rosario, pues era lo único que entendía que podía rezar y yo buscaba en YouTube y el rosario, la sangre de Cristo, y empecé a orar y a orar y a orar y una necesidad grande de orar y de pedirle a Dios perdón. Pero yo pensé que me había vuelto loco. Yo me miré en el espejo ese día y decía, pero Señor, no, Señor, ni siquiera yo hablaba con Dios, yo me miraba y decía, me volví loco, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Un hombre que nunca entraba a una iglesia, un hombre que nunca oraba, un hombre que nunca
nunca buscaba de Dios. Dios no, yo sí creía en Dios, pero Dios estaba arriba y yo estaba acá. Yo era el hombre que manejaba las cosas acá. Yo era el hombre que era capaz de hacer todo acá. Yo era el hombre que podía doblegar lo que fuera y lograr lo que fuera, porque Dios estaba allá y yo estaba acá. Y Dios nos había dado el poder para que aquí hiciéramos las cosas. Ese era mi concepto de Dios. Nos vamos a los 2 días para Bogotá. Yo le digo a mi amada esposa que si me acompaña tenía que arreglar unas cosas del trabajo. Nos vamos para Bogotá y llegamos donde la cuñada, donde la prima, donde la hermana. Y yo me meto en una pieza a orar. Mi esposa llega y me toca. Y yo le abro y me dice, ya, ya, deje la payasada, ya deje de ser tan payaso. Con estas cosas no se juegan, deje de ser payaso. Yo la volteo a mirar y le digo, fuera de aquí, Satanás. Y seguí orando, seguí orando y seguía orando y seguía orando. Y empezó todo a derrumbarse, todo empezó a derrumbarse, la economía empezó a derrumbarse. Ese trabajo que supuestamente ya era millonario, porque ya era un hombre supremamente rico, empezó también a derrumbarse. Mi esposa empezó a volverse dura conmigo. La mujer que había orado porque su esposo cambiara, cuando cambió, yo me imagino que no entendía, ¿no? Ya no quería ese cambio, ya hay cosas, hay cosas que después uno las entiende, porque Dios se las va mostrando a uno en su grandeza, ¿no? Mi esposa empezó a sentirse muy dura conmigo, a ser muy dura conmigo, a, a salir del lado mío. Y una mañana nos vamos a vivir a Bucaramanga, sacamos una casa en Bucaramanga. Yo salía todas las mañanas a caminar y voy a salir a caminar y encuentro a mi esposa acostada en me levanto y no la veo. Y me voy a ir para la puerta cuando la veo acostada en el quicio de la puerta de la casa. Y me dice que yo le iba a matar, que yo junto a esa muchacha le iba a matar. Yo la abrazo y le digo que no, que eso no va a ser así. Y llamo a un amigo que había hecho conmigo el retiro, que yo me lo había encontrado, había estudiado conmigo, era psiquiatra. Y le pido una cita, vamos donde él, pero ya en ese momento ni la seguridad social le estábamos pagando, ya todo estaba. Y el amigo me dice, no, toca internarla, porque ella está en un estado muy peligroso, ella puede terminar matándose ella o matándolo a usted. ¿Qué EPS o qué seguridad social tiene? Yo le dije, no, ninguna, no lo ha vuelto a pagar. Me dijo, no, entonces, hermano, no, no puede llevarla porque llevarla a San Camilo, o sea, el instituto del gobierno, es muy difícil, muy complicado, y nos devolvemos para la casa. Y yo oré por la mañana, oré por la tarde, oré por la noche, ahora el que oraba era yo. Yo oraba incansablemente pidiéndole a Dios perdón, pidiéndole a Dios restitución de mi hogar, pidiéndole a Dios la salvación de mi familia y la salvación mía, que todo se restableciera, que todo fuera como antes. Le pedí a Dios también por nuestra economía, por todas las cosas. Una mañana empezaron a suceder cosas extrañas en nuestra casa. Empezaron a aparecer cruces en tiza negra, al revés, con unos escritos grandísimos. Empezamos nosotros con agua bendita, la borrábamos y empezaron a aparecer por toda la casa. Un Cristo que teníamos en una parte de la escalera, lo bajaron, lo pusieron en un escalón, boca abajo, guardando el equilibrio. Y mi esposa en un estado, la casa se nos llenó la mitad de humedad, se nos dañaban los enchufes. Hoy entiendo, ¿no? Era toda esa maldad que había entrado en nuestro hogar, que yo había llevado a mi casa. Toda la brujería, la hechicería, todo lo que yo soñaba con Satanás diciéndome, pero usted hizo un trato conmigo. Usted hizo un trato conmigo, cúmplamelo. Esos eran mis sueños recurrentes. Yo ese día escucho un poco de ruido en la habitación y subo. Y está mi esposa con un cuchillo grande de cocina. Lo tiene encima de la mesa de noche y está sentada en la cama. Está acostada, pero contra el espaldar. Y me dice, usted no me va a matar, y coge el cuchillo. Y yo me siento al lado en la cama y yo siento que alguien se me para aquí y me toca. Y ella me dice, mire, ahí está esa mujer, ahí está esa mujer. Y yo empiezo a hablarle a mi esposo, yo empiezo a pedirle perdón, a pedirle que me perdone por todo lo malo que había hecho, a contarle todas las cosas que había hecho,
todo lo que había hecho contra mi hogar, contra Dios, primero que todo, contra mi familia, toda la maldad que había traído a mi casa. Y en la medida que le iba hablando y le iba pidiendo perdón, sentí que lo que tenía aquí se había ido y ella me dice, mire, se fue. Y mi esposa entra como en calma. Ese fin de semana tenía retiro de Maús, mi esposa. Se fue para el retiro y me dejó una carta despidiéndose de mí, diciendo que ya no quería vivir más conmigo. Y Dios vuelve a actuar. Sale del retiro, pasamos a dar testimonio ese día. Y el Señor empieza a restituir nuestro hogar. No ha sido fácil, no ha sido nada fácil. Ha sido una dura batalla y sigue siendo una dura batalla. Nuestra economía se vino al piso. Nuestros hijos han sufrido tremendamente vicisitudes. Los habíamos criado también mal, les dábamos todo. Éramos unos padres proveedores. Llegamos a una escasez económica tremenda, a vernos sin un peso. Mi esposa empezó a mantener el hogar y el hombre orgulloso y prepotente la ayudaba en su trabajo. Empezamos a vender comidas los domingos. Todo mi trabajo se fue al piso. Durante muchos años hemos luchado y hemos batallado. El año pasado tuvimos la oportunidad de pronto de creer que íbamos a poder poner a funcionar la tecnología que yo inventé, eso que yo creía que me había ganado el cielo, que había logrado conquistar, que iba a ser multimillonario, que ya era rico y que me había vuelto de esa manera. El año pasado pensamos que íbamos a poder funcionar aquí en Colombia y empezamos a viajar. Tuvimos oportunidades de estar en varias ferias económicas y a mostrar nuestro invento. Este año, después de que nada sucedía, pero con la fe puesta en Dios, porque aprendimos a amar, a respetar y a dejar que Dios haga su santa voluntad en nuestro hogar y en nuestra familia. De la mano de Dios nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a cambiarnos de casa. Estábamos viviendo en una casa bastante costosa, no podíamos pagar ya los servicios. Y dijimos, vámonos para un sitio más barato, ahí mismo en Bucaramanga. Mi esposa ya me había dicho antes, un día me había dicho, ¿por qué no nos vamos de acá? Yo le dije, ¿por qué no nos vamos para Villavo? En Villavo me conocen, yo en Villavo tuve contrato, en Villavo fui ingeniero, en Villavo me conocen en varios lugares porque yo me gané muchos contratos acá. Yo acá tuve muchos negocios, muchos contratos con las petroleras. Entonces llegamos acá y sí, indudablemente, se acordaron de mí, me dieron un certificado, me aprobaron mi tecnología, me dijeron, qué berraquera, es un invento muy bueno, no nos llamen, nosotros lo llamamos y no pasó nada. Estamos en comité, eso empezó en febrero, nosotros llegamos aquí en marzo, marzo empezó. Y que el comité, y que ya salen del comité, todavía están en el comité, no han salido todavía del comité. Y hace 30 días, los milagros de Dios, hace 30 días alguien me dijo, ¿por qué no se va para otro lado? ¿Por qué no se va para otro país? De pronto allá le puede ir bien. Yo nunca había pensado, menos un país muy desarrollado, la meca del petróleo, en donde pues se la saben todas. Y yo, pues no lo pensé. Ese el domingo llegué acá, porque eso fue un sábado, la reunión en Bogotá, hace mes y medio. Llegué y le dije a mi amada esposa, oye, mi amor, imagínate que me dijeron que por qué no me iba para Texas, que allá podía de pronto irme bien. Ese lunes me llamó una persona que hace un año yo había hablado con ella para ir a Texas, pero nunca pasó nada. Yo no tenía ni visa cuando eso. Y tuvimos una reunión con alguien de allá. La persona ya había sabido del brochure mío y de lo que yo había hecho. Me invitaron para allá. Fui 7 días, estuve allá 8 días. Firmamos un acuerdo.
una intención de negocios y nos invitaron a irnos a trabajar allá. Dios muy generoso, Dios es muy misericordioso. Y hoy estamos preparando maletas y todo para irnos. Vamos a irnos para Bucaramanga a arreglar los equipos y con ayuda de nuestro Señor, como ha sido desde hace mucho tiempo, ya 10 años. Hace 10 años hicimos el retiro. Vamos para Estados Unidos con un gran contrato y de la mano de Él no nos angustiamos, no sentimos miedo. Sabemos que si Él abrió esa puerta, nadie la puede cerrar, porque lo que Él abra, nadie lo cerrará y lo que Él cierra, nadie lo abrirá. Por eso, oren por sus amadas. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Cordón de tres dobleces. No se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12, palabra de Dios. Oren por sus amadas. Oren sin miedo. Oren sin miedo a la vergüenza de la gente que los rodea, que les va a decir no sean tontos. Eso ya pasó. Yo tengo muchísimas personas que se me acercan y me dicen, mi esposa se fue, ¿qué hago? Yo les digo, ore. Pero el principio de la oración es orar porque ellas encuentren el camino, encuentren el camino de la salvación. No oramos porque ella venga a la casa, no oramos porque ella llegue aquí, no oramos porque ella encuentre el camino de la salvación, porque Dios haga el milagro en ellas. Oren con fe que eso va a suceder, porque en el momento que encuentren el camino a Dios, encontrarán el camino de regreso al hogar, porque Dios quiere la restitución de las familias. Oren con tranquilidad, oren con amor, oren con perdón, oren con generosidad. No le pidan a Dios nada para ustedes, pídanlo para ellas. Pídanle a Dios que restituya sus casas. El Señor es misericordioso. El Señor no se queda con nada, todo lo da. Es muy generoso.